Muy bien, muy buenas noches. Terminábamos cantando Llena el mundo de tu gloria. Creo que la respuesta de Dios a ese cántico es llenar al mundo con iglesias que exalten a Jesucristo. Esa es la forma de glorificar a Dios hoy en el mundo. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios. Ahora sí, Salmos. El libro de los Salmos, capítulo 23. Gracias por orar por mí. Me mueve el amor hacia ustedes, hacia la iglesia, hacia Cristo. El cuerpo me decía otra cosa hoy, pero no hay que hacerle caso al cuerpo. Hay que hacerle caso a la palabra de Dios. Así que acá estamos con mucho entusiasmo de poder adorar juntos, de poder ahora abrir su palabra, escuchar la palabra de Dios juntos. Y en esta ocasión, habiendo terminado la carta a Colosenses, como una transición vamos a tocar algunos temas, algunos asuntos de interés para nuestras vidas y nuestra salud espiritual. En esta oportunidad vamos a ver en este salmo muy conocido, ¿no? ¿Cuántos leyeron por lo menos una vez este salmo? Levante su mano. Muy bien. ¿Cuántos lo tienen memorizado a este salmo? Levante su mano, por favor. ¿Cuántos podrían citarlo de memoria a este salmo ahora? 2 manos. Los vamos a poner a prueba. ¿Se animan? ¿Sí? ¿O no? Porque los nervios en público... ¿Te animás, Horacio? Salmo 23, completo. Sigan la lectura ustedes en sus Biblias. Amén. Amén. Es una oración este salmo, ¿eh? Hay 2 cuadros que quiero que noten sobre la bondad de Dios. Gracias, Horacio. La bondad asombrosa de Dios. No es cualquier bondad. Wayne Grudem, el teólogo, dice sobre este atributo, sobre la bondad de Dios, que encierra 3 subcategorías de atributos de Dios. Él dice que la bondad de Dios encierra la misericordia, la gracia y la paciencia de Dios. Dice: la misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. La gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen solo su castigo. Y la paciencia de Dios es la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. Es por eso que es asombrosa su bondad. La asombrosa bondad de Dios. Y este salmo enseña la asombrosa bondad de Dios en 2 cuadros paralelos que enseñan lo mismo. Los 2 cuadros que vamos a ver, del 1 al 4, es una oveja que está conmovida por la bondad de su pastor y lo alaba. Y el segundo cuadro es exactamente igual, es la expresión de un huésped que es recibido y también está maravillado por el trato bondadoso que recibe de su anfitrión, que son los últimos 2 versículos. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, es un salmo de David, y David dice en primer lugar: el Señor es mi pastor. Entonces, vemos este primer cuadro a una oveja humana, podemos decir, que está alabando a su pastor. Dice: el Señor es mi pastor. Y estudios recientes, y eso lo puede usted leer en internet, nos dicen que las ovejas tienen 2 características sobresalientes. Indudablemente hay libros escritos sobre estos animalitos, pero hay 2 características que son notables. En primer lugar, y contrariamente a lo que se cree popularmente, y tengo que confesar que he hablado mal de las ovejas, tengo que confesar que los estudios dicen que son animales muy inteligentes. Yo he dicho cosas, pero he dicho, estas ovejas tontitas en realidad son muy inteligentes. Las ovejas
son inteligentes. Y en segundo lugar, el estudio, paralelamente a ser animales inteligentes, o por lo menos con instinto inteligente, son sumamente animales miedosos. Pero esas son las dos características más notables: la inteligencia y el miedo. El miedo, ustedes saben, es una emoción nueva a partir de la caída. Antes de la caída, la emoción del miedo, por lo menos el miedo pecaminoso, no existía. Por eso en Génesis 3:9 dice: mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él que respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es un nuevo Adán. No es el Adán pre-caída. Y este Adán está inaugurando una emoción nueva, algo que ya es pecaminoso desde el interior de su cuerpo. Luego que Adán y Eva salen del paraíso, son expulsados, se encuentran a sí mismos con un mundo caído, y podríamos decir un mundo, como dice el versículo 4, observen, un valle de sombra de muerte. Un cambio dramático en el escenario. Del jardín del Edén, que era un paraíso, ahora enfrentar a un mundo caído, lleno de oscuridad y sombra de muerte. Leemos este salmo y vemos que David se colocó a sí mismo dentro de este salmo, y él se ve a sí mismo como una oveja del rebaño de Dios. Pero no orientado, él como el escritor, no orientado hacia la inteligencia de la oveja, sino hacia la necesidad de un pastor. Las ovejas, a pesar de su inteligencia, necesitan dirección, guía, necesitan un pastor. Él se ve como una oveja del rebaño de Dios, por eso dice en el versículo 1, el Señor es mi pastor. Y David, ustedes saben que David fue un pastor. No fue un pastor toda su vida, el Señor lo sacó de allí, pero por varios años, se sospecha, por lo menos hasta la adolescencia, él cuidó ovejas. Entonces él sabe de qué está hablando cuando dice el Señor es mi pastor. Él cuidó a las ovejas de su padre. ¿Le suena esa frase? Las ovejas de mi padre. Él cuidó las ovejas de su padre. Y ahora traslada ese cuidado amoroso que él tenía por las ovejas de su padre a Dios mismo. Y él siente que Dios, así como él tenía ese cuidado por las ovejas, él siente que Dios cuida de él. Y fueron sus palabras, ¿se acuerdan? Cuando él enfrentó al rey Saúl y se ofreció a pelear contra el gigante Goliat, y lo pusieron en tela de juicio a su deseo, y él dijo a Saúl: tu siervo, hablando de él, era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, era un adolescente, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. O sea, no era cualquier pastor. Dice, y lo hería. ¿A quién? Al león o al oso, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Es decir, es un pastor comprometido. Amaba realmente a sus ovejas. David cuidaba a sus ovejas al punto de arriesgar su vida para librar a las ovejas de un león o de un oso. Ahora, Jesús es ese buen pastor que ha venido para dar su vida por las ovejas. No a arriesgar su vida, a dar su vida por sus ovejas. Así que este salmo es un salmo que nos trae a la mente. Es imposible no leer el Salmo 23 y no traer este pasaje de Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. Casi como si uno está leyendo el Salmo 23 y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor
su vida da por las ovejas. Y nosotros, hermanos, podemos orar este salmo diciendo: Jesús es mi pastor, nada me faltará. Cualquiera de nosotros podríamos usar este salmo y decir: Jesús es mi pastor, nada me faltará. Qué convicción, ¿no? Qué convicción que tenemos los cristianos de pasar por este mundo caído y decir: Jesús es mi pastor, nada me faltará. Ahora el Señor estará guiando tu vida en momentos buenos y va a ser fácil decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero también el Señor va a guiarte por momentos no tan buenos, momentos difíciles, donde Él va a ser glorificado si repetís esa misma convicción. Si en momentos malos un creyente dice: Jesús es mi pastor, eso glorifica al Señor. Queda muy claro que Dios siempre está presente. Amén. Siempre. Inclusive cuando no lo percibimos a Él como presente. Cuando parece que Él no está. Observen el versículo 2. Eso es fácil. En lugares de verdes pastos me hará descansar. ¿Quién no diría: Jesús es mi pastor, nada me faltará? Si estás en pastos, descansando, pastos verdes. Dice: junto a aguas de reposo me conduce. ¿Quién no puede decir: Jesús es mi pastor? Versículo 3. Restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte. Ya ese versículo es sombrío. Dice: no temeré mal alguno. ¿Se dan cuenta? El contraste, ¿no? Jesús está con nosotros en lugares de descanso, en lugares de reposo. Siempre está en sendas de justicia, pero también estará con nosotros en valle de sombra de muerte. Y dice el salmista, el rey David dice: no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Todas estas frases poéticas describen una relación personal con el pastor. Ya no es un rebaño, es mi pastor. Él está conmigo, ¿se da cuenta? Podemos adorar juntos y eso es una experiencia preciosa. Pero el lunes tu camino sigue solitario. El mismo Jesús que estamos adorando juntos aquí y nos animamos, es el mismo Jesús que estará con vos mañana y quizás un lunes sombrío, de sombra de muerte. Pero esta convicción es preciosa, porque podés orar mañana lunes. Tú estás conmigo, Señor. Tú estás conmigo. Observen cómo a partir del versículo 4 David cambia de hablar de Dios a hablarle directamente a Dios. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ya no habla a los demás acerca de su pastor. Ahora le está hablando al pastor directamente. Y estos son los ingredientes en las alabanzas que cantamos. Podemos estar cantando al Señor, podemos estar cantando del Señor. Hay alabanzas que cantamos directamente al Señor y hay alabanzas que cantamos del Señor. Notamos eso en los salmos, son como alabanzas bidireccionales. Cantamos al Señor, cantamos del Señor, pero cantamos del Señor y cantamos al Señor desde el corazón, porque estas son convicciones esenciales que gobiernan la vida de los creyentes desde el corazón. ¿Cuáles son esas convicciones? Bueno, están muy claras. El Señor me provee, el Señor me conforta, el Señor me guía, el Señor está conmigo en los caminos buenos y no tan buenos. Y hay dos instrumentos allí que menciona David, que él los usó seguramente
Y él está haciendo ahí una implicación para nosotros, los lectores. Dice la vara y el cayado. La vara era un garrote. La vara era un garrote para proteger a las ovejas de los enemigos. Pero el cayado era un instrumento para guiar a las ovejas y corregir a las ovejas. Así que el pastor tenía ambas cosas en su control. Y dice, me infunde aliento saber que Dios nunca se equivoca de instrumento. El pastor nunca va a usar el garrote para mí. El garrote es para sus enemigos, para los enemigos de su pueblo. Y lo toma muy personal. Los enemigos del pueblo de Dios son los enemigos de Dios. Y es por eso que podemos seguir leyendo los salmos imprecatorios. Porque los enemigos del pueblo de Dios son los enemigos directos de Dios. Cuando Saulo salía a perseguir a los cristianos, Jesús se sale al encuentro y le dice, ¿por qué me persigues? Es muy personal. Pero saber que Dios nunca se va a confundir de instrumento, nunca va a usar la vara para mí. El garrote no. Es ese instrumento para los enemigos. El cayado es el instrumento para las ovejas, es más delicado. Puede ser duro su corrección, pero nunca va a ser para lastimarnos, para herirnos, para destruirnos. Porque el pastor nunca nos hará mal. Puede ser que luchamos en ocasiones con la idea equivocada de que Dios nos ha desamparado. Peor aún si creemos que Dios nos está hiriendo, porque no es Dios así. Dios no nos ha herido a nosotros. Dios ha herido a Jesús para no tener que herirnos nunca a nosotros. Él tomó nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. Que está lejos, ausente, eso puede ser una sensación, pero el versículo 4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Observen, el temor aparece, pero es restringido. ¿Por qué? Por una convicción. El temor puede ser detenido desde la teología. Y la teología de David era muy clara, la presencia de Dios. Dice, porque tú estás conmigo. David sabía que podían llegar los días malos, oscuros, pero él iba a vencer el miedo trayendo esta verdad a su vida una y otra vez. Dios está conmigo. Dios está conmigo. La pregunta es, ¿podemos nosotros tener esta convicción? Claro que sí. Mateo 28:20, por ejemplo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. La Biblia dice más aún, dice Dios mora en nosotros. En Romanos capítulo 8, Pablo explica de forma lógica y teológica toda la doctrina de la salvación desde la eternidad hasta la eternidad como un plano enorme, pero en el medio de eternidad a eternidad habla del sufrimiento y de cómo Dios usa el sufrimiento, las aflicciones en su plan, en el presente. Y finalmente él concluye con algunas implicaciones, como las hace aquí el salmista. Dice, por lo cual estoy seguro, versículo 38 Romanos, dice, por lo cual estoy seguro, pero él viene hablando de todo el plan soberano de Dios en la salvación, desde la predestinación a la glorificación, y dice, por lo cual, o sea, no hay otra forma de concluir que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si eso no te conmueve, nada, no existe absolutamente nada que te pueda separar, que pueda Dios dejar de amarte. Nada de lo que hagamos sus hijos hace que Dios se defraude y ya no te quiera. Dios te amó en Jesús.
y fuiste unido a Jesús. Somos ovejas que exaltan el nombre de Cristo, el pastor que dio su vida por nosotros. No hay forma de que nos perdamos. Es un pastor que dio su vida por nosotros. El precio no lo merecíamos, es el precio que Él pagó por nosotros. Éramos ovejas descarriadas, todos nosotros, y Él nos ha traído a su redil a precio de sangre. Permítame citar 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice así: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Sobre la cruz fueron puestos nuestros pecados, dice Pedro, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. La herida que recibió de parte del Padre Jesús fue nuestra salud eterna y espiritual y física, porque seremos librados de este cuerpo en gloria por los méritos de Jesús. Y luego agrega, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese es nuestro Salvador. Nunca el pastor nos salva para luego dejarnos perder. Es contrario a la naturaleza de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel a sí mismo. Y el pastor nunca salva a alguien para dejar a esa persona en las sendas antiguas. ¿Qué clase de salvación sería esa? Versículo 3. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Sus sendas se conforman a su carácter. Las ovejas de Dios llegan a Él. Dios las llama a Él. Pero Él también las transforma. No las deja en sus sendas de pecado y de injusticia. ¿Por qué? Versículo 3 es muy claro. Por amor de su nombre. Su nombre está en juego. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de salvación es esta? No, su salvación es elocuente y evidente porque Dios te rescata. Ya no sos una oveja descarriada, sos una oveja del rebaño de Dios. Y podés decir como una oveja, con un orgullo de oveja: ¿saben quién es mi pastor, acaso? Dios mismo. Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor. Y su reputación está en juego, dice, por amor de su nombre. No sé si han oído del pastor Matt Chandler. Él fue descubierto o saltó a la popularidad, no sé si está bien decirlo así, pero se hizo conocido cuando él fue invitado, siendo que él tenía una iglesia muy grande, pero fue conocido a nivel mundial, en un sentido, cuando él fue invitado a una iglesia, a una mega iglesia de miles y miles de personas, pero él ya había sido pastor por varios años de una iglesia pequeña, y Dios lo usó para que esa iglesia pequeña se convirtiera en una mega iglesia. La diferencia entre estas dos iglesias es que la iglesia anfitriona, que lo invitó, era una iglesia centrada en el hombre. Una iglesia centrada en el mismo hombre. La gente iba a esa iglesia porque allí consumía una teología humanista. Pero aún sabiendo qué clase de teología predicaba el pastor Matt Chandler, fue invitado igual, curiosamente. Y cuando él llegó a esa iglesia, predicó el Salmo 23. Y su mensaje fue titulado Dios es pro Dios. Ese fue el sermón icónico de su ministerio. Obviamente Dios lo ha seguido usando, pero ese sermón es un sermón maravilloso, pero también por el contexto. Dios es pro Dios, basado en el Salmo 23. Y la frase clave es esta frase: por amor de su nombre. En una iglesia donde la gente consumía una teología donde todo el tiempo decía Dios te ama, pero no se explicaba la razón de ese amor. Que todo lo que Dios hace lo hace por el amor a tu nombre y a tu apellido. ¿Saben? Este sermón fue una bomba teológica que explotó en ese lugar.
La gente nunca había escuchado esto, que Dios es pro Dios. Todo el tiempo consumiendo la Biblia, la creación, todo se trata de mí. Y ahora escuchó, todo se trata de Él. Dios es pro Dios. Dios busca su propia gloria. Y eso es chocante para nosotros, porque no entendemos a quién, a Dios, por nuestro mundo tan pequeño. Y no leemos la Biblia correctamente, entonces no la entendemos. ¿Por qué? Por nuestro mundo tan pequeño. La Biblia se trata de Dios, y Dios persigue la gloria de su nombre. Y nosotros, cuando entramos en ese flujo de glorificarle a Él, es que encontramos nuestro propósito en esta vida, de por qué fuimos creados. Todo lo que hace Dios es pro Dios. Dios el Padre glorifica a su Hijo. ¿Su Hijo qué hace? Glorifica a su Padre. El Espíritu no se glorifica a sí mismo. La Trinidad funciona así. Dios es pro Dios. Lo que sí sabemos que Dios no le da su gloria a ninguna criatura, porque es vana gloria. Solo la gloria que tiene peso propio es su gloria. Por lo tanto, Dios, cuando nos captura para su gloria, Él no es beneficiado en nada, porque Él es Dios. Cuando somos capturados por la belleza de su gloria, nosotros somos bendecidos. Todo lo hace por amor de su nombre. ¿Y por qué tomaría a estas ovejas descarriadas para hacer un rebaño para su gloria? Por amor de su nombre. Él es Dios y la gloria es a su nombre. Amén. La gloria es a su nombre. Ese es el primer cuadro. Es una oveja asombrada de la bondad de su pastor. Todo lo que hace su pastor por él. Yo no sé si has tenido esa clase de trato, quizás un día, y si has tenido esa clase de trato bondadoso años, quizás estás mal acostumbrado. Pero si has recibido un día un trato tan bondadoso que quedaste como sorprendido de tanta gracia, recordalo por un momento, porque Dios lo hace todos los días con nosotros. Dios es asombrosamente bueno. El asunto es que vivimos mal enfocados, pensando que Dios nos debe algo y que merecemos algo mejor. Por eso de nuestros corazones salen más quejas que alabanza. Y levantamos el puño contra Dios porque no entendemos la gracia y porque no entendemos la dimensión de nuestro pecado y de lo que realmente merecemos. Pero sí, David conocía muy bien su condición de pecador. Entonces él notaba que a pesar de los malos días, Dios estaba con él. Y eso suena como, sí, Dios está conmigo. Pero piensen un poco, no somos tan hermosos para que el mismo Dios quiera estar con nosotros. Ese es el acto de gracia más grande en este salmo, que Dios esté con nosotros, excepto que estés como muy elevado a ti mismo y digas, Dios está a mi lado, debe ser que yo soy tan hermoso. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un perro y un gato? Un gato, uno lo acaricia y el gato piensa que él se lo merece. Sumamente egoísta, ¿no? No tengo nada con los gatos, pero el perro uno lo acaricia y piensa, wow, cuánto me ama mi amo. El gato dice, wow, me acaricia, debo ser tan hermoso. El perro dice, wow, me acaricia, qué bello es mi amo. ¿Se dan cuenta? El salmista dice, Dios está conmigo a pesar de lo que yo soy. ¿Esto no es bondad pura? Ese es el primer cuadro. Ahora pasa al segundo cuadro. Es el mismo autor y ahora comunica la misma idea, pero el escenario es un poco diferente. Versículo 5 dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Aquí habla del trato de gracia y amor que Dios le da al salmista, que tiene una implicación para nosotros. Versículo 4 tiene su paralelo en el versículo 5.
En el versículo 4 habla de los enemigos, pero él sentado en una mesa. En el versículo 4 habla de un valle de sombra de muerte, pero Dios está a su lado. En la poesía hebrea hay un paralelo ahí. Entonces, aunque estén presentes mis enemigos, y mis enemigos, si los miro mucho, me angustian, ¿quién puede comer frente a sus enemigos? ¿Quién podría comer en paz frente a sus enemigos? Bueno, aquí el salmista dice, mis enemigos están presentes, pero Dios me sirve la comida y no los echa, los deja ahí. Dios, por favor, yo quisiera comer tranquilo. ¿Podrías retirar a estos personajes desagradables? Dios dice, no, come tranquilo. Pero Dios, ¿cómo yo puedo comer tranquilo? Están ellos. ¿Y Él qué nos dice? Estoy yo. Estoy yo. ¿A quién vas a mirar? Esto es como cuando va uno a una casa y tiene unos perros así, y el dueño te dice, tranquilo, son buenitos. Claro, nos tranquiliza la idea, son buenitos, pero son los perros de él, no nuestros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Miramos los perros o miramos al dueño? Yo miro al dueño, me olvido de los perros. Entonces, lo que está diciendo aquí el salmista, Dios me sienta en una mesa, me prepara comida frente a mis enemigos, me dice, buen provecho. Come. Es la misma idea del versículo 4. En valles de sombras de muerte. Yo no tengo miedo, eso es antinatural. ¿Saben? Este es un cuadro del poder del Evangelio. Puedo estar en paz en un mundo lleno de enemigos, por donde mires. Y Dios nos libra de ver lo que no se ve. Si Dios nos mostrara lo que no se ve, quizás sí, no podríamos dormir. Pero es un mundo complicado. ¿Saben? Lo que yo puedo observar aquí, y creo que ustedes lo ven claramente ahí, mis angustiadores están bajo el control de mi Dios soberano. No me van a hacer nada mientras mi Dios esté acá. No me van a tocar, porque yo estoy en la mesa de Dios. Y Dios me dijo que yo coma, porque Él me ha preparado la mesa ahí. Ahora es un tema de fe esto, ¿no? Luego dice, has ungido mi cabeza con aceite. Recuerden, está el salmista hablando ahora como un huésped, ya no como una oveja, sino como un huésped que entra en una casa hermosa y es tratado con tanta bondad. Dice, has ungido mi cabeza con aceite. Es una costumbre de esos días y de ese lugar. Era un aceite perfumado y era un gesto de generosidad, de hospitalidad. No de cualquier casa, ¿no? Pero las casas con cierto poder adquisitivo, cuando llegaban las visitas, los recibían con este aceite perfumado. Y los hacían ser parte de esa ambientación maravillosa y perfumada. Cuando Jesús confrontó a Simón, porque Simón estaba murmurando de la mujer que vertió el perfume sobre Jesús, él lo reprendió y le dijo a su anfitrión, lo reprendió porque le trató desamoradamente a Jesús y le dijo así, no ungiste mi cabeza con aceite. Es decir, yo entré a tu casa y me despreciaste, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Era una costumbre. Era una costumbre. Así como nosotros tenemos costumbres, cuando vos invitás a alguien, intencionalmente planificaste una serie de cosas para que la visita se sienta, si no, no lo invitás. Pero cuando invitás a alguien, te preocupás para que esa persona se sienta como en su casa y aún más. David dice, miren cómo me trata Dios, me recibe con tantas atenciones, soy como un invitado especial en su casa. Y uno diría, sí, pero a David lo trata así porque era rey. Dios tiene favoritos. No. Dios
es un rey majestuoso, lleno de gracia, que le emociona tener en su mesa a los humildes, a los mendigos, a los mancos. ¿Se acuerdan de esa parábola? A los don nadie. Y recuerden que David no siempre fue rey. Era un pastor de ovejas. Dios recibe a todos sus invitados, sus llamados, para usar el término correcto en el Nuevo Testamento, sus llamados de la misma manera. Él trata con hospitalidad amorosa a sus invitados porque Él a los que llama los recibe y los llena de gracia. Hay una ilustración preciosa del mismo rey David, donde él quiere favorecer a la casa de su enemigo Saúl y envía a buscar a alguien. ¿Y a quién traen a su palacio? A un hijo de su peor enemigo, Saúl. ¿Y cómo era él? Lisiado, un discapacitado. ¿Y dónde lo sienta? En su mesa real. Y luego agrega, mi copa está rebosando, es decir, a las personas importantes. El dueño de la casa le decía a sus sirvientes que ellos debían estar pendientes de la copa del invitado. Es decir, la copa llegaba a los labios del invitado, se bajaba un poco y ahí estaba el sirviente volviéndola a llenar. Y David dice, mi copa está siempre rebosando. Así es Dios con nosotros. Puede comunicar esa copa, un corazón rebosando de gratitud hacia su anfitrión también. Hablando de su copa, de su propia vida. Ilustrado en esa copa continuamente llenada por orden de su anfitrión. Finalmente dice el versículo 6, el salmista, como una conclusión, dice, la verdad, Dios es asombrosamente bueno. ¿Saben? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué convicción, ¿no? Ustedes conocen la historia de L. Moody. En una ocasión llegó una mujer a su despacho, a su oficina pastoral, poco perturbada, y venía para consejería, mirando hacia atrás todo el tiempo, nerviosa. Y D.L. Moody le pidió que le contara su situación y ella dijo, 2 hombres me persiguen todo el tiempo. Subo al tren, ellos suben, bajo del tren, ellos bajan, me observan. Y cuando comenzó a escuchar D.L. Moody toda la historia de esta mujer, llegó a la conclusión que no estaba bien de su cabeza. Tenía alguna especie de esquizofrenia paranoica o algo similar a esto de lo que se conoce hoy. Ellos suben cuando yo subo, yo me bajo, ellos bajan. Y es más, dice esta señora, ellos me han seguido hasta la iglesia y están... Y le dice así al pastor de Moody. No había nadie, era todo en su cabeza. Moody se da cuenta de esta situación, que era obviamente un sufrimiento para esta mujer. Nadie la seguía, pero para tranquilizarla, dicen los que cuentan estas anécdotas, que él le dijo, D.L. Moody le dijo, estos 2 hombres que le siguen son hombres de David. Oh, hijos. Sus nombres son bien y misericordia. Entonces abrió su Biblia, Salmo 23:6, le mostró, observe aquí, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Lo más maravilloso, que esto es verdad. Ella exclamó con alivio y dijo, qué maravilloso, siempre me he preguntado cómo se llamaban estos 2 hombres. Nosotros no debemos mirar para atrás, porque estamos convencidos de esto. El bien y la misericordia nos sigue. La palabra, el verbo seguirán, comunica la idea de perseguir,
de seguirte como una sombra. ¿Y qué sigue al pueblo de Dios? El bien y la misericordia. El bien es una palabra que se refiere, es interesante esta palabra, es un apoyo bondadoso y permanente de un familiar que te está apoyando en un momento de necesidad. Es un familiar que te está asistiendo y quiere tu bien. Bueno, Dios todo el tiempo quiere nuestro bien. Aun cuando nos pasan cosas malas, mi convicción es, a pesar de lo malo, Dios quiere mi bien. Dios está formando a Cristo en mí a través de esto que yo percibo como mi mal. Dice el Salmo 13:4, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. ¿Cuál es el paralelo a esto? Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Dónde está este versículo? Como un sándwich, de eternidad a eternidad, en la predestinación de un lado, del otro extremo, la glorificación, y en el medio, Romanos 8:28. Por lo tanto, si Dios me predestinó y ya me glorificó, por lo tanto yo concluyo, todas las cosas que pasan en mi vida me ayudan a bien, porque no puede haber un propósito malo si yo estoy dentro de este plan eterno de Dios. ¿Amén? Eso es maravilloso, eso es la teología que se vive cada día, aun cuando vienen las cosas malas. La otra palabra, misericordia, es una de las palabras más grandes del Antiguo Testamento. Es el amor fiel de Dios a su pacto. Dios es fiel a sí mismo. La misericordia es porque Dios decidió ser fiel en amarme. Él ha decidido amarme. No lo merezco, no hay atractivo alguno en mí, no hay mérito en mí. Dios decidió amarme. Esa es la palabra misericordia. La misericordia te perseguirá toda la eternidad, porque Dios lo ha decidido así. Y solo para enfatizar que Dios ha tomado la decisión de amarme, y será así por la eternidad. Y que jamás me va a desechar. Observen cómo termina el Salmo. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta convicción es el resultado de entender muy bien los atributos de Dios en el Evangelio. Su verdad, su gracia, su soberanía. ¿Saben? David sufrió mucho y pienso que cuando lees la vida de David, más sufrió por sus pecados que por los pecados de otros hacia él. La pregunta es, en ambos casos, ¿Dios lo asistió? ¿Dios lo sostuvo? Sí. Y entiendo lo mismo para nosotros. Sufrimos más por nuestros pecados que por otros motivos. Aún así podemos decir, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo puedo respirar, aun cuando yo soy el culpable de mis problemas, porque en Cristo tengo perdón. Si estás en Cristo, podés decir esto. Podés terminar cada día diciendo, a pesar de mis pecados, a pesar de mis fracasos, de mi vida como intermitente en la fidelidad, yo puedo decir, a pesar de, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso. Pero si no estás en Cristo en esta noche, solo podés decir lo siguiente, ciertamente la ira y el juicio de Dios están sobre mí todos los días de mi vida y un día me alcanzará. Un día me alcanzará. Solo podés decir eso. Ni tampoco podrías decir, y en la casa del Señor moraré por largos días. Solo podrías decir, llegará el día que seré excluido a condenación eterna. Eso por no estar en Cristo. Ahora, ¿es Cristo para vos? Claro. La iglesia lo ofrece todo el tiempo. Ven a Cristo. ¿Por qué decimos eso con tanta convicción? Porque Él dijo, vengan a mí. Vengan a mí, al Cristo que resucitó de los muertos y que murió en una cruz por los pecadores. Pero tenés que tener la actitud hacia tu pecado que tuvo Pablo, de todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Quizás no seas el peor,
Pero cuando ves tu pecado te sentís como Pablo. Yo soy el peor, Dios. Aquí estoy. Sálvame, Jesús. Sálvame. Saben, ambos cuadros, y ya terminamos, vemos que Dios es la razón de la alabanza. Escucha bien de qué hablan los hombres, alguien dijo. Escucha bien de qué hablan los hombres para saber quién o qué es importante en sus vidas. ¿De qué hablan los hombres? Los creyentes hablamos de nuestro pastor y de nuestro anfitrión eterno. Dos cuadros preciosos, de una oveja maravillada del trato bondadoso de su pastor y un huésped maravillado alabando a su anfitrión. ¿Saben? Cuando el Señor me salvó, yo tenía 18 años, me salvó de las drogas y tenía mi vida totalmente herida por el pecado y paralelamente sentía haber conocido a Dios. Y la iglesia para mí era una familia nueva, que había reemplazado a toda mi familia impía de amigos. Y una familia hizo algo muy precioso para mí. Llegó una Navidad y ellos me invitaron a su casa. Para mí algo sorprendente. Si no, iba a ser una Navidad más, con impíos, celebrando algo que ni siquiera entienden. Yo siendo ahora una nueva criatura, recién convertido, esta familia me invita a su casa y una comida humilde, pero mucha bondad, y yo no estaba acostumbrado a eso. Y cuando llegó la hora de abrir los regalos, había un regalo para mí. Yo tenía 18 años, venía del mundo, pero yo comencé a llorar como un niño. Porque Dios es amor. Vamos a orar. Padre, hay tantos trasfondos en esta noche, Señor. Quizás la mayoría de nosotros que estamos aquí no hemos recibido el amor de un Padre amoroso. Y ahora leemos en la Biblia que tú eres nuestro Padre y eres bondadoso. Señor, ayúdanos a deshacernos de todas nuestras malas experiencias para concentrarnos en ti, Padre bondadoso. Has demostrado tu amor en la cruz, Señor, tan elocuentemente. Nadie puede decir que no has amado, porque tu palabra dice: mas Dios muestra su amor con nosotros, para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, tú eres amor. Señor, ayúdanos a contemplar tu amor y tu bondad. Tú nos amas a pesar de lo que somos. Tú nos salvaste a pesar de lo que hacemos y de lo que somos. Señor, gracias por este Salvador tan maravilloso, tan bondadoso. Él es nuestro pastor que dio su vida por nosotros. Señor, quisiéramos como ovejas dedicarnos a ti. Señor, no importa los problemas, los angustiadores o el valle de sombra de muerte. Ayúdanos a disfrutar que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Ayúdanos a disfrutar, Señor, de esta esperanza gloriosa que moraremos en tu casa por la eternidad. Señor, cuando nos reunimos los domingos, simplemente es un pequeño adelanto de lo que será la eternidad. Padre, te adoramos y te pedimos perdón porque te hemos ofendido a ti porque hemos dudado de tu bondad muchas veces. Señor, ayúdanos a disfrutarla. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.